Estamos de volta com o programa Religar, Conhecimento e Religião. Nós estamos falando no programa de hoje sobre os desafios de uma espiritualidade encarnada, o diálogo entre religião e sociedade. O nosso convidado é o reitor da Universidade Alberto Hurtado, do Chile, Padre Fernando Montes. É usted contemporáneo del Papa Francisco. Así es. Somos los dos jesuitas y estudiamos juntos. En Chile un año y un año en Argentina. Y después nos tocó en la vida, él era formador de los jesuitas de Argentina, cuando yo era formador de los jesuitas de Chile, fue superior en Argentina y yo era superior en Chile, y nos tocó reuniones largas en Roma juntos. Sí. Así que, y me imagino que los problemas de Argentina y los problemas de Chile... Claro, tuvimos problemas muy complejos, periodos de los gobiernos militares muy difíciles, y la misma Compañía de Jesús hacía pasos difíciles, primeros tiempos del Padre Arrupe. Tuvimos un diálogo, él me recibió muchas veces en su casa en Argentina, me preparaba un asado, me servía mate, y sí. Me escribió una carta personal que yo agradezco mucho, de su puño y letra desde Roma. Sí. Y imagino que los problemas de la Iglesia en Chile y Argentina, el desafío de poner en marcha el Vaticano claro, tuvimos II. los problemas de poner el Vaticano en marcha en una iglesia latinoamericana que optó por una cercanía mayor a los pobres, que buscó más sencillez, que quiso generar comunidades de base. Estos fueron problemas que en cierta manera hoy día el Papa de otra manera está poniendo en la Iglesia Universal, una iglesia más humilde, más servicial, más sencilla, y creo que en eso ha golpeado mucho la conciencia de la Iglesia Universal. Sí. Usted defiende que el cristianismo en su médula es una desespiritualización. Así es. ¿Qué quiere decir? A ver, todas las religiones de alguna manera es una búsqueda apasionada del hombre por subir hacia Dios, a tocar el poder de Dios. Se subieron a las montañas y ahí construyeron altares. Muchas religiones, por ejemplo, en México construyeron pirámides para acercarse y subir los productos de la tierra. La religión normal es subir hacia Dios, pero el cristianismo es Dios que viene, Dios que se baja. Y San Juan tiene una fórmula impresionante. El verbo de la vida se hizo carne, se encarnó. Quiso ser uno de nosotros, llorar como nosotros, vivir como nosotros, jugar a la pelota como los niños en el mismo barrio. Dios se metió, se encarnó. Por eso que el verdadero movimiento del cristiano no es quedarse mirando al cielo. Cuando Jesús asciende, los primeros cristianos se quedaron mirando al cielo y dos ángeles le dicen: ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Métanse en la tierra, sirvan, ayuden a los que sufren. El cristianismo es un movimiento descendente, es gracia, es un regalo que nos hace Dios. Todo cambia porque mi santidad no es tanto que yo voy a poder, que yo voy a hacer, sino más bien yo me voy a abrir a que Dios quiere venir. No sé si me explico, sí, pero esto es extremadamente importante porque sin darnos cuenta, muchos cristianos al comienzo, para ser santos, irnos al desierto. Eso no es lo que hizo Jesús. Jesús lo hace un momento, pero su vida real fue meterse con la gente. Usted sabe que al comienzo hubo santos tan absurdos que se subieron a una columna y vinieron más de 20 años sobre una columna. Yo, si soy discípulo de Jesucristo, debería hacer temblar esa columna para que bajen y se metan con la gente y vivan humildemente y servicialmente. Entonces, en ese sentido, yo digo, cuidado con una religión que quiere gente perfecta. El cristianismo no es... Cuando Jesús dice que seamos perfectos, como el Padre nos lo dice, sean misericordiosos, porque es a propósito de la misericordia. Y no es que seamos sin ningún pecado, que seamos absolutamente impecables, perfectos. Eso forma gente orgullosa y no humilde.
Y hubo a veces la vida religiosa fue cumplir reglas, cuando el Evangelio es aprende a amar a los demás. Entonces, es muy delicado lo que tuvo que hacer la iglesia cuando sale de Palestina y tiene que aprender el lenguaje del pueblo romano. Por ejemplo, leyeron los primeros cristianos a Séneca. Séneca, estoico, decía, si tú te quieres ser bueno, no te mezcles con la gente, tienes que contemplar, apártate. Jesucristo no es así, es otra cosa. Sí. Sí, que hubo como que un proceso de negación. De negación. O sea, la materia es mala, el espíritu es bueno. Dios se hizo materia, se hizo carne. ¿Y hay cómo recuperar eso en la tradición cristiana? Bueno, esa yo diría es uno de los elementos fundamentales. Yo creo que hoy día la gente quiere que nos vea encarnados, serviciales, alegres, humildes. Cuando yo era rector del Colegio San Ignacio en Santiago, les decía a los chiquillos, si ustedes son buenos cristianos, tienen que jugar muy bien fútbol. Así que yo creo que los brasileños son buenos cristianos. Pero, o sea, que si se juega fútbol, se juega fútbol. No hay que dejar el fútbol para entrar a una iglesia. Es interesante, nos cuenta el Evangelio que el momento que muere Jesús se rasga el velo del templo. ¿Qué significa eso? El templo judío tenía varios patios. Los que no eran judíos afuera. Después solo podían pasar al otro patio las mujeres. Al otro patio los hombres, al último patio los sacerdotes y al final un lugar donde no entraba nadie, que era Dios, el Sancta Sanctorum. El Evangelio, cuando muere Jesús, se rompe porque Dios está en todas partes. Jesús le dijo a la samaritana que llega el tiempo en que adorarás a Dios en cualquier parte, ni en ese cerro ni en el otro. El templo vivo de Dios es el cristiano. Eso es lo que yo digo cuando hay que desespiritualizar. Si se entiende por espiritual, andar a 3 metros del piso y no con los problemas de la vida real. Sí. A eso se podría llamar espiritualidad encarnada. Encarnada. Y es lo que hace Jesús. Por algo San Juan dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se metió entre nosotros. Sí. Eso es del Evangelio. Y desde una espiritualidad encarnada, el diálogo entre religión, la cristiana, y sociedad se hace en otros porque eso, rasgos, ¿no? Entre otras cosas, el Concilio Vaticano, como le dije al comienzo, nos enseñó que precisamente la Iglesia está no para enseñar, sino para servir. Dice que la Iglesia es un instrumento para servir a la humanidad, para que los hombres se unan. Entonces, yo tengo que salir y en toda persona, por equivocada que esté, por malo que parezca, siempre hay algo de bien. Si yo supiera encontrar como Dios encuentra lo que hay de bueno, puedo establecer un diálogo. Sí. Y eso es lo que yo espero que una iglesia, después del Concilio Vaticano, es una iglesia que se abre a servir y a dialogar. Eso es una iglesia encarnada. La teología prepara a la gente para esta lectura. A mí me parece que la verdadera teología prepara a leer muy bien la palabra de Dios y a conocer la verdadera tradición de la Iglesia. Y la verdadera teología debe al mismo tiempo ir criticando, porque uno siempre lee de una manera, nunca es perfecto. Entonces, por ejemplo, una teología tiene que ser capaz de decirle a la espiritualidad, cuidado, te estás desviando, cuidado, estás demasiado alejado. Y a veces al revés, si una persona se mete tanto que se olvida de Dios, también la teología tiene que ayudar a hacer el equilibrio. Sí. Hay una espiritualidad que hace daño. Una espiritualidad no encarnada. Así es, yo creo que daño. Sobre todo que tiene el peligro, en los primeros siglos, una espiritualidad que en el fondo, sé perfecto tú, distánciate de los demás, ándate al desierto y calladito tú y Dios. Pero Dios quiere que yo quiera a sus hijos. Sí. Entonces, esa espiritualidad aparentemente muy espiritual puede ser bastante lejana del Evangelio de Jesús que habitó entre nosotros.
Padre Fernando, muchas gracias por su presencia em nosso programa. Muchas gracias. O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Este programa foi realizado com apoio da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, a SOTER. Na próxima semana, nós retornamos com o novo Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.